¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo formato de vídeo que tenía muchas ganas de traer al canal, como ya sabéis. Y en este nuevo formato no va a haber cortes, no va a haber edición, simplemente pues vamos a charlar acerca de noticias que puedan afectar a las cotizaciones de las compañías en bolsa. En este primer vídeo vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Yemen. Como ya sabéis, Yemen está dificultando el transporte marítimo por la ruta del Canal de Suez, que es la ruta más rápida que hay entre China, que es el país exportador por excelencia, y Europa, que es su gran consumidor. Para que os hagáis una idea de lo importante que es esta ruta, a nivel volúmenes, esta ruta afecta a un 12% del comercio mundial, que es bastante. Si vamos específicamente, en cuanto a cereales, es un 8% del transporte marítimo, y la otra gran derivada y el otro gran producto que se transporta por ese canal son derivados o petróleo. Pues para que os hagáis una idea, por ahí pasa el 12% del petróleo mundial transportado por mar y un 8% del gas licuado transportado por mar. O sea, es mucho. Para que os hagáis una idea, a nivel valor de los bienes que pasan por ahí, solo en España, el año 2022, por el canal de Suez pasaron 10.000 millones de euros de comercio que se iba hacia España. Como veis, la importancia es bastante relevante. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué pasa si se corta? De momento no se ha cortado. Tenemos una situación que el volumen de transporte que pasa por el canal ha disminuido en un nivel cercano a un 50%, pero de momento está abierto. ¿Qué pasa en los cargueros que no pueden pasar? O imaginemos que vamos a una situación más grave, que se cierra del todo. Pues los cargueros que tienen que transportar los bienes hacia Europa tienen que dar la vuelta por debajo de África. ¿Y eso qué quiere decir? Más costes y más tiempo de entrega de los bienes. Para que os hagáis una idea, se calcula que más o menos dar la vuelta a África supone un 30% más de sobrecoste en combustible para los cargueros. Y un carguero, os aseguro que no es un depósito de gasoil pequeño, sino que es un sobrecoste bastante significante. Y en cuanto a tiempo, se calcula que está entre unos 10-15 días de más tiempo de entrega de esos productos. ¿Qué provoca estas dos cosas? Primero de todo, ya estamos viendo las primeras consecuencias. Hemos visto noticias como Tesla ya ha parado una de sus plantas en Alemania debido a la falta de componentes. Esto ya pasó en el pasado. Acordaros que no hace mucho el carguero de Evergrande, que se quedó varado en el canal, impidió durante, no me acuerdo el tiempo que fue, pero fue más o menos una semana o algo más, el transporte en absoluto. Ahí no pasaba nadie por el canal de Suez, y eso provocó unos cuellos de botella en todo el sistema industrial. Pues las fábricas de coches no podían producir porque no tenían chips, entonces entregaban coches sin algunas partes de los ordenadores de navegación, y entonces cuando llegaban los chips pues lo colocaban, o directamente ya ni entregaban los coches porque no podían entregarlos. Esto por una parte. Por otra parte tenemos los desabastecimientos de petróleo, y esto ya no afecta solo a petróleo, sino que afecta a una amplia cadena de sucesos, ¿no? Imaginaos, o sea, el petróleo es una materia prima que su precio se marca en oferta y demanda. Para que os hagáis una idea, ahora mismo el barril de petróleo Brent está a unos $80 el barril. Pues ¿qué pasa si le quitas el 12% de transporte marítimo? Pues evidentemente las plantas
que hacen derivados de petróleo pues van a tener menos materia prima, por tanto en Europa podría pasar que el coste de la gasolina y de otros derivados de petróleo subiese porque no hay suficiente oferta, ¿no? Esto tiene otra derivada, que es que si sube el coste de la gasolina, sube el coste del transporte de mercancías. Un supermercado que está transportando pues los bienes que va a vender, fruta, verdura, hortaliza, lo que queráis, pues tiene un sobrecoste. ¿Esto qué quiere decir? Que para el consumidor final ese producto va a ser más caro porque la empresa, el supermercado, pues va a querer traspasar ese coste al cliente final. Y esto ya lo hemos vivido. Es decir, esto en 2000, después del COVID, todos los cortes y todos los cuellos de botella que tuvimos, ya lo hemos vivido, ya sabemos qué pasa. ¿Esto qué quiere decir? Inflación y subida de costes de los bienes primero y luego se traspasa a los servicios. También para la bolsa, ¿esto qué quiere decir? Todo esto que os he contado, si lo traspasas a las compañías, esto tiene un impacto directo en sus beneficios. Una compañía que le suben los costes de transporte, pues al final va a ganar menos dinero, y si esa empresa cotiza al mismo múltiplo en una situación anterior y en una situación posterior, esa empresa debería valer menos en los mercados cotizados. Evidentemente, esta situación no le interesa a nadie. Como ya sabéis, los aliados han intervenido militarmente para quitar un poco de potencia militar a Yemen. Se calcula, esta mañana leía que han eliminado 1/3 de la capacidad militar de Yemen y evidentemente pues a China tampoco le interesa porque es el país que exporta más bienes y ahora mismo ya tiene su economía suficientemente dañada por todo el tema del real estate que está pasando en China, y pues no le interesa dejar de vender productos a Europa porque si no su economía pues podría colapsar en un caso extremo. Veremos cómo evoluciona el tema. De momento, ya os digo, el petróleo, que es un indicador bastante fiable de la situación que hay ahí, está aguantando a unos $80 más o menos. Sí que es verdad que está aguantando también por las previsiones de demanda más débil por el parón o el ralentizamiento macro que estamos viendo en estos últimos trimestres. Pero bueno, si esa situación geopolítica empeorase, pues un factor a seguir muy de cerca es el precio del petróleo, porque es un indicador que se va a mover muy rápido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, si pondríais más cosas, si hablaríais de otras cosas, y sobre todo dadle un like y suscribíos si aún no estáis suscritos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.